Hola, donde quiera que estén y en el momento que estén empezando a ver este video, les doy mi más cálida bienvenida. Vamos a hacer en este video una primera aproximación, un acercamiento a lo que es la armonía funcional. ¿Qué es la armonía funcional? La armonía funcional es un punto de vista de cómo seguir viendo la armonía en sí, ya sea en su faceta tradicional, clásica o moderna, pero haciendo énfasis más que nada en todo lo que tiene que ver con la interpretación y la improvisación, aunque sin dejar de lado todo lo que tiene que ver con la composición y arreglos. No obstante, la armonía funcional se va a apoyar principalmente en todo lo que hace a la armonía moderna, que va a tomar como punto de referencia y partida a la armonía de jazz. La armonía de jazz ha sido el punto de mayor desarrollo no solamente dentro de este género, sino también como influencia en el resto de los géneros en mayor o menor medida. La armonía moderna es una continuación de la armonía académica y tradicional, pero desde una aplicación mucho más directa en todos los géneros de tradición oral, que han existido siempre de forma paralela a la música académica, pero que por cuestiones técnicas pudieron darse solo a conocer de manera amplia recién con la industria discográfica. Hasta ese momento fueron relegadas y la ventaja siempre la tuvo la música académica, ya que podía contar con la notación escrita como único medio de difusión. La armonía siempre se ha centrado en el estudio y análisis de las consonancias. Estas pueden variar, siendo a veces más o a veces menos dependiendo del género. Dentro de lo que es la armonía de jazz, el rasgo más particular es justamente que es muy rica en consonancias, dando lugar a todas las posibilidades que el sistema nos va a proporcionar. Es posible que por esto sea la razón, entre otras, claro, de que este género sea el punto de mayor referencia dentro del estudio de la armonía a partir del siglo XX. Hay algunas cuestiones que no cambian, claro, como la forma de abordar la armonía en sus pilares básicos, como serían dos aspectos puntuales que son la cuestión de la simultaneidad y por otro lado la cuestión del contexto. La primera tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el orden vertical, como lo dice su nombre, de poder hacer una captura, una segmentación en un momento determinado, y que a los fines prácticos lo vamos a ver en el estudio de los acordes y de la armonía. El segundo, lo que tiene que ver con el contexto, lo podríamos situar dentro del orden horizontal, que tiene que ver con el antes, durante y después, con el ritmo y la melodía, y que tiene que ver con la generación de sistemas de escalas y modos, como son la escala mayor y la escala menor. Además, es importante aclarar que la armonía tradicional y moderna toman como punto central determinados sistemas de escalas de 7 sonidos o grados. Se les suele decir escalas diatónicas porque en su composición están mayormente formadas por segundas mayores. Y dentro de estos sistemas septatónicos, la armonía funcional se va a centrar en el sistema tonal, partiendo, claro está, de la escala mayor. La escala mayor, también conocida como la escala natural, va a ser la escala de referencia para poder entender el resto de las escalas y modos, y esto se debe probablemente a sus características que son particularmente muy sencillas y es lo que vamos a ver a continuación. Las escalas diatónicas están compuestas mayormente por tonos o segundas mayores, aunque también, en menor medida, claro, por semitonos que terminan en darle justamente forma a estas. En la escala mayor, los semitonos son 2 y se encuentran entre el tercer y cuarto grado y entre el séptimo y primer grado, como podemos ver aquí. La ubicación de los semitonos en las escalas heptatónicas cumple una función importante, ya que según dónde se ubiquen, nos van a permitir reconocer en qué escala o modo estamos. Además, acá en la filmina podemos ver otro intervalo que, si bien no cumple con la misma lógica, ya que no se da entre tonos vecinos, se da así entre 2 grados donde se forman los semitonos. Este intervalo es el tritono y se forma entre el cuarto y séptimo grado, como podemos ver aquí en la filmina, y en la medida que avancemos con el video va a ir tomando cada vez mayor relevancia.
Aquí podemos ver la totalidad de los intervalos que se dan entre los tonos vecinos. Fíjense que tenemos 5 tonos, que son segundas mayores, y 2 semitonos, que serían las segundas menores. Si bien las escalas heptatónicas están formadas justamente por 7 notas diferentes, estas se organizan formando ciclos de 8 sonidos que también vamos a conocer como octavas y que consisten en que el último sonido o grado es el primero, pero una octava justamente más arriba. A su vez, esta relación que se da entre el primero y último grado también se da entre el primero y cada uno de los grados, donde cada grado va a tener una distancia interválica diferente con el primer grado, que también lo vamos a conocer como la tónica o la fundamental. Según vaya variando esta distancia, vamos a poder entender cómo es la relación entre el primero y cada uno de los grados. La escala mayor tiene una constitución particularmente sencilla, ya que en esta solamente vamos a encontrar intervalos mayores y justos, como podemos ver aquí mismo. En el resto de las escalas, en cambio, vamos a poder encontrar otro tipo de intervalos, como los intervalos menores, disminuidos y aumentados. En esta filmina podemos ver la totalidad de los intervalos, donde los justos y los mayores nunca se aclaran, y sí en cambio los intervalos menores, disminuidos y aumentados. Es probable que por esta razón la escala mayor sea considerada la escala de referencia, o también conocida como la escala natural, ya que ninguno de sus grados se aclaran, y sí en cambio, cuando veamos otras escalas, vamos a ver cómo las diferencias y las divergencias que puedan tener algunos grados con estas sí se van a tener que aclarar. Vamos a volver ahora nuevamente al primer orden, al orden que tenía que ver con lo simultáneo, con lo vertical. Y dentro de la escala mayor vamos a encontrar un determinado tipo de acordes. Estos pueden ser tríadas si están compuestos por 3 notas, o tétradas si lo están compuestos por 4. Básicamente los acordes consisten en asociar diferentes grados o notas de las escalas a distancia de tercera. Pero, ¿qué es realmente un acorde? Podemos pensarlo como una entidad que nos ayuda a entender en qué tipo de sonoridad, estado y situación estamos en un determinado momento. Los acordes se pueden considerar solo como producto de la asociación de 3 notas o más, aunque la interpretación más completa de estas lo vamos a encontrar cuando estén formados por 4 notas. Por lo general, las tríadas suelen estar formadas por la fundamental, la tercera y la quinta, como podemos ver en esta filmina, y dentro de la escala mayor vamos a encontrar que las que están marcadas con el recuadro son las de uso más frecuente. Estas se dan sobre el primero, cuarto y quinto grado en el caso del acorde mayor, sobre el segundo, tercero y sexto en el caso del acorde menor, y sobre el séptimo en el caso de la tríada disminuida. También podríamos encontrar otro tipo de tríada que no admite la tercera y en su lugar cuenta con la cuarta, que si bien se da en varios grados de la escala, la más relevante va a ser la que se forme sobre el quinto grado. Y por último vamos a tener otro tipo de tríada también suspendido, aunque con menos relevancia, y esta se podría dar sobre el primero, pero también sobre el cuarto, el quinto y el resto de los grados. En esta filmina podemos ver cómo las tétradas se forman de la asociación del primero, tercero, quinto y séptimo grado, o sea, por notas que están en distancia de terceras consecutivas. Y con las tétradas sucede algo bastante parecido. Aquí podemos ver cómo dentro de la escala mayor las que vamos a encontrar son estas 3, que son las de uso más frecuente. También vamos a encontrar esta, aunque no es tan frecuente, se la suele asociar más con el modo menor. Y por último tenemos nuevamente una tétrada suspendida que se da siempre sobre el quinto grado. El cifrado de los acordes, por un lado, comparte las características que vimos en las escalas, que en esta última filmina lo podemos ver
a la izquierda de cada grado. Pero además se van a agregar otros datos también importantes a la derecha, que sería en cuanto al tipo de acorde que se va a formar. Salvo que sea una tríada mayor, siempre vamos a tener que hacer alguna aclaración, ya sea en cuanto al tipo de tríada y o de séptima. Aquí podemos ver cómo cuando el grado sobre el cual se forma el acorde coincide con la escala mayor. En esos casos no se hace ningún tipo de aclaración, porque no va a presentar ninguna divergencia con esta. Aquí ya podemos ver con las tétradas que se va a dar una situación similar, pero con la diferencia que siempre vamos a tener que aclarar cuál es el tipo de séptima que se forma. En este caso sería una séptima menor. Aquí en cambio, fíjense cómo el grado coincide con el cuarto grado de la escala mayor, pero a la derecha tenemos que aclarar que es una séptima mayor, que también podría abreviarse con este símbolo. Vamos a volver al cuadro del principio, donde podíamos ver el juego que se da dentro de las consonancias, donde vamos a tener dos órdenes. Por un lado, el orden de lo simultáneo, de lo vertical, donde a los fines prácticos lo vamos a poder observar dentro de los acordes y la armonía. Y por otro lado, el orden de lo horizontal, de lo contextual, que tiene que ver con los grados de las escalas, y de la polaridad y la atracción que se va a dar entre ellos, así como los diferentes grados de jerarquía. Básicamente la tonalidad consiste en un juego que se va a dar entre el grado de mayor gravedad, de mayor polaridad, que va a ser la tónica, y que va a ser el primero, sobre el resto. Y principalmente sobre los dos grados más jerárquicos luego de esta, que van a ser la dominante y la subdominante. Aquí podemos ver la escala mayor, donde el primero va a ser la tónica, el cuarto la subdominante y el quinto va a ser la dominante. La dominante va a tender siempre a resolver hacia la tónica, al igual que el cuarto grado, que va a ser la subdominante, aunque con menos grado de fuerza. A su vez, la subdominante va a tender también a ir hacia la dominante, como así también la dominante eventualmente podría ir a la subdominante. Claro está, esto con menor grado de fuerza. En esta filmina podemos ver los grados de la escala mayor en base a acordes de tétradas o con séptimas, donde podemos ver esta relación, donde el dominante sería, más adelante vamos a entender por qué, el dominante primario, y cómo la subdominante se forma sobre el cuarto grado. Este punto es importante porque en la armonía tradicional y académica se suele asociar a la subdominante con el cuarto, pero no así en la armonía moderna, donde el lugar de la subdominante se lo suele asociar con el segundo grado. La situación va a ser lo mismo y lo podemos ver conceptualmente acá. Y básicamente vamos a ver en esta filmina cómo la subdominante tiende a ir tanto hacia la tónica como a la dominante. Y la dominante sería el punto de mayor tensión, que va a estar con mayor necesidad de ir justamente hacia la tónica, que sería el punto de mayor gravedad y polaridad. Podríamos sintetizar que la tonalidad, y en este caso la escala mayor, se puede reducir al juego de reposo y tensión que se va a dar entre la tónica y el resto de los grados, y principalmente sobre el cuarto y quinto grado. Vamos a volver a esta filmina donde habíamos visto cada uno de los grados de la escala mayor, representados ya sea por el cifrado americano, que nos dice qué acorde es, o conceptualmente números romanos, y nos vamos a quedar con el acorde dominante, en este caso con Sol 7, donde podemos ver donde cada una de las notas del acorde se superponen por tercera ascendente y de manera consecutiva a la anterior, hasta llegar a la séptima. Nos vamos a quedar con estas dos notas que forman un intervalo muy particular que les dije que íbamos a volver a ver, que es el tritono. Este tritono se forma sobre el cuarto y séptimo grado de la escala mayor, y en este acorde sobre el tercero y el séptimo grado de la escala mayor. Aquí podemos ver la expectativa de resolución de este tritono, donde va a tender siempre a resolver sobre el primero y tercer grado de un hipotético acorde mayor, en este caso sería Do.
Eventualmente vamos a ver en otros videos que este tritono podría ser parte de otro contexto. Pero al fin de este video es bueno saber eso, que el tritono nos va a servir siempre para resolver hacia un acorde, como vemos acá, que va a estar a una distancia interválica de cuarta ascendente, ya sea de sol a do o de re bemol a sol bemol. En esta filmina vamos a ver cómo sol 7 a través del tritono va a resolver en do mayor, siguiendo esta lógica. Cuando se da este tipo de conducción, lo vamos a pensar como una resolución de las voces, ya que en este caso resuelven por movimiento contrario hacia la fundamental y la tercera do mayor. Si vamos para atrás, siempre por quintas descendentes, vamos a ver ahora que esta resolución no va a ser exactamente igual, ya que el do va a resolver de forma descendente, o sea desde la séptima de re hacia la tercera de sol, pero el fa se va a prolongar, o sea que se va a mantener. Este tipo de resolución, cuando se mantiene una voz y no se mueve, se la conoce como prolongación. Y básicamente la conducción de las voces, en este caso de la tercera y la séptima, que son las notas que más representan la armonía, siempre se va a dar mediante este juego de prolongación y resolución. Si vamos para atrás, con esta misma lógica, vamos a ver cómo el do se prolonga mientras que el sol resuelve en fa, y así sucesivamente. El único punto que no sería así exactamente sería este acorde, ya que las notas más importantes de este acorde no serían la tercera y la séptima, como suele pasar con las tetras, sino la fundamental y la quinta. Pero con fa mayor volveríamos al mismo concepto. Si nos quedamos con estos tres últimos acordes, podríamos ver cómo lo más importante de la escala lo vamos a tener sintetizado aquí mismo. Y eventualmente podríamos seguir con este juego de prolongación y resolución, donde la tercera del dominante se prolongue en la séptima de la fundamental. Este tipo de progresión, en la armonía clásica y tradicional, se la suele conocer como la cadencia auténtica, con la diferencia que aquí lo vamos a trabajar más a partir del segundo. El segundo, cuando va hacia el quinto, se lo suele ver así, con un corchete, y el quinto, cuando resuelve el primero, con una flecha. Eventualmente, el segundo va a ir al quinto, pero el quinto no resolvería en el primero. Este tipo de situación, o de secuencia, la vamos a conocer como semicadencia. Y es de uso muy frecuente, puede aparecer al final de un estribillo, o inclusive de una estrofa, para luego eventualmente volver a empezar sobre el primero. Y también vamos a encontrar situaciones también muy comunes, como esta, donde el quinto va a resolver, pero no al acorde más esperado que sería el primero, sino en este caso al sexto, o al tercero, o al cuarto, en este caso invertido. Este tipo de progresión o de secuencia se lo suele conocer como cadencia deceptiva, y básicamente quiere decir eso, que la dominante no resuelve en el acorde más esperado. Bien, y para finalizar, aquí les comparto en esta filmina un círculo de quintas, que a diferencia del cromático, que es el más habitual que vamos a encontrar, este círculo es diatónico, también se va a manejar por quintas descendentes, que es el movimiento más fuerte que vamos a encontrar, pero se va a remitir exclusivamente a las notas y grados de la escala mayor, en este caso de do mayor. Fíjense cómo si empezamos del primero, que sería do mayor con séptima mayor, vamos a fa, para luego ir a si, luego a mi, que es el tercer grado, siguiendo por el sexto, que es la, y finalmente ir a re, sol y do, que formarían la progresión más típica en la armonía moderna, que es la progresión segundo, quinto y primero, que ya estuvimos viendo en las filminas anteriores con la conducción de voz. Eso sería todo, pero ahora les voy a compartir brevemente tres ejemplos que no los voy a tocar y no los vamos a escuchar. Simplemente quiero
compartirle un breve análisis de 3 tipos de situaciones que vamos a encontrar dentro de este contexto diatónico al cual nos estamos remitiendo en este video, claro. En esta progresión que está en sol mayor, fíjense que aparece 2 veces el dominante. La primera vez no resuelve en el primer grado, en la tónica, sino en el tercero, formándose una cadencia deceptiva, y la segunda vez sí, y precedido del segundo, y formando de esta manera la progresión más típica, que sería segundo, quinto, primero. En este caso se va a formar una cadencia auténtica, podríamos decir auténtica completa, aunque no aparece acá, y acá se daba una cadencia deceptiva. Luego, en este segundo ejemplo, la tonalidad va a ser si bemol mayor, y fíjense que va a aparecer una sola vez el quinto al final, pero esta vez no va a estar precedido por el segundo, que es los más típicos, sino por el mismo primero, pero con el bajo en el quinto grado, que coincide con el bajo de la dominante. Este tipo de secuencia de progresión es más típica de la música tradicional y clásica, pero está claro que también puede aparecer. Fíjense que la cadencia sigue siendo auténtica. Y por último, en este último ejemplo, la progresión está en fa mayor, y en este caso no va a aparecer nunca el quinto. Va a aparecer el cuarto, invertido, pero se va a producir solamente una cadencia plagal, que es algo también igualmente muy típico. Bueno, eso sería todo. Si me siguieron hasta aquí, desde ya les estoy muy agradecido, y si les parece que les genero algún valor, desde ya les agradecería que lo puedan difundir. Espero estar en contacto pronto, probablemente con un video extendiendo un poquito más los conceptos que vimos en este, antes de seguir avanzando. Eso sería todo. Muchas, pero muchísimas gracias.